Tengan todos buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría ordinaria de este día. Recordando que en este caso el día de mañana es como última fecha de entrega para el proyecto 1 y tienen ya disponible el proyecto 2 con fecha de entrega martes 14, pero antes me deben de comentar en el foro qué tema van a seleccionar. Así que les vi el grupo, un integrante nada más del grupo. Así que les pido que lo hagan lo antes posible. Vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 6 acerca del proceso de producción audiovisual en contextos educativos. Esta unidad está comprendida en desarrollar desde el 16 de mayo hasta el 5 de junio, por lo tanto tendríamos esta tutoría ordinaria y también tendríamos lo que es la próxima tutoría de repaso y ordinaria para cubrir lo que es esta unidad. El objetivo de la unidad es analizar las partes que componen el proceso de producción audiovisual para contextos educativos. Y los contenidos a ver es producción audiovisual para contextos educativos, producción y planificación, grabación, edición de audio y video digital, escaleta, storyboard, el video educativo como apoyo a un área curricular del plan de estudios de una asignatura. Entonces, para ello tienen lo que son recursos didácticos a disposición. Y ahora vamos a ver de qué trata lo que es el manual de producción audiovisual. Tenemos que el reciente desarrollo tecnológico ha permitido que todos tengamos a nuestro alcance los medios para hacer realizaciones audiovisuales. Ya sean nuestros teléfonos se pueden convertir en cámaras y ya hay distintos programas que permiten editar videos con facilidad. Entonces, lo que vamos a ver es algunas claves para comprender el lenguaje audiovisual como un potente instrumento de comunicación capaz de transmitir una gran variedad de mensajes a los más variados públicos. También vamos a revisar las etapas de la producción audiovisual, desde la idea y el guión hasta llegar a la edición de un video y su puesta en una plataforma que sea visto por las personas. Es así que tenemos ciertas características o ciertos elementos del lenguaje audiovisual, en la cual el lenguaje audiovisual es un conjunto de normas y símbolos que permite comunicar por la vía de sonidos o imágenes. Es el resultado de la suma de diversos lenguajes como el sonido, la música, el teatro, la fotografía, las artes visuales y la literatura. Entonces, en lo que nos referimos como audiovisual transita entre los sentidos y sensibilidades de quien crean los realizadores, de quienes reciben los espectadores. Entonces, el lenguaje audiovisual ha desarrollado una estructura gramática y reglas estéticas definidas en más de 120 años de historia. Entonces, y el mundo audiovisual es una representación de la realidad y gracias a su lenguaje los espectadores logran comprender lo que ven, creando un lazo afectivo. Entonces, es así que aceptan con normalidad las situaciones más increíbles y variadas como viajes por el espacio, ataques extraterrestres, superhéroes, viajes por el tiempo, caídas imposibles. Entonces, al final crea una cercanía e identificación con historias simples o complejas, con amores románticos, dramas humanos y comedias de distinto tipo. Entonces, el lenguaje audiovisual tiene una serie de elementos que conforman un mundo. Los realizadores deben comprender ese universo
y saber manejarlo con habilidad para lograr establecer un lazo con los espectadores. Como estructura, tenemos que la humanidad ha contado historias desde tiempos inmemoriales, desde las primeras pinturas, entonces hasta las series de películas de la actualidad. Tenemos que cada medio posee un propio lenguaje audiovisual en todas sus formas, toma prestado desde varios de ellos. Entonces, hay, hay ciertos aspectos que se deben de tomar en cuenta a grandes rasgos sobre los objetivos que buscan cada una de las partes para hacer un proyecto audiovisual. Entre ellas tenemos lo que es la presentación, el desarrollo y el desenlace. También como características o elementos tenemos lo que es la secuencia, escena y toma. Entonces, dentro del lenguaje audiovisual hay unidades que permiten separar una acción de otra y así ordenarlas para elaborar un guión y organizar las grabaciones. Entonces, la secuencia es una unidad narrativa del relato visual en la que se plantea o se desarrolla y concluye una situación dramática. Por ejemplo, en una película, una persecución puede constituir una secuencia. Esta se inicia cuando uno de los personajes comienza a arrancar del otro y termina cuando ésta logra escaparse o ser atrapado. Es decir, vemos resuelto este núcleo de acción que va a dar paso a otro nudo, es decir, otra secuencia. Entonces la secuencia puede desarrollarse en un único escenario e incluir una o más escenas o en diversos escenarios. Puede desarrollarse de manera interrumpida de principio a fin o bien fragmentarse en partes mezclándose con otras escenas o secuencias. Entonces, la escena es una parte del relato que se desarrolla en un solo escenario, no constituye necesariamente una unidad dramática y generalmente varias escenas conforman una secuencia. Una toma es el lapso de tiempo entre que se comienza y termina de grabar. En una grabación existen muchas tomas y se pueden realizar la cantidad necesaria hasta que un plano salga bien. Entonces el tipo de toma depende del encuadre inicial y de los movimientos de cámara o de los personajes y el encuadre final. Entonces la toma registrada o las partes de ellas pueden ser montadas, es decir, seleccionadas y combinadas mediante la edición. A la parte de la toma que se utiliza en montaje se le llama plano de edición y es lo que los cineastas han definido siempre como plano. Entonces, este término que se utiliza para designar la parte del sujeto que recorre o recoge en el encuadre. Entonces, es así que vamos a ver los valores de plano, que en palabras simples un plano es la distancia entre un objeto o persona y la cámara. Entonces, es la unidad básica del lenguaje audiovisual y define la dimensión de los objetos al interior del encuadre. Normalmente el plano de encuadre se clasifica tomando como referencia la figura humana. Así los planos más usuales toman el nombre de la parte del sujeto que encuadran y existe una respuesta de por qué se utilizan determinados planos. Cada realizador decide su utilización para plasmar una emoción o un hecho concreto. Entonces la escala de los planos son el plano panorámico, gran plano general o plano general largo, que al final se encuadra un amplio paisaje en el que el escenario es protagonista por encima de la figura humana. Se utiliza para mostrar la inmensidad del paisaje y cómo éste repercutirá sobre los personajes. Por ejemplo, en el comienzo de las películas de vaqueros, el desierto determina el carácter de los personajes. El plano general presenta al sujeto de cuerpo entero en el escenario en que se desarrolla la acción. El plano de conjunto es cuando se encuadra a más de una persona
y se muestra un espacio donde sucederá una acción importante dentro del relato audiovisual. El plano americano corta al sujeto por la rodilla o por debajo de ella, entonces ya este plano delimita la frontera entre los planos descriptivos y los planos expresivos. Sirve más que todo para demostrar las acciones físicas de las personajes, pero es lo suficientemente próximo para observar los rasgos del rostro. A partir de este encuadre, los planos más próximos centran la atención preferentemente en mostrar la expresión del sujeto y sus reacciones. Entonces ha sido muy utilizado en las películas del oeste cuando había duelos, ya que servía para ver a los personajes y sus pistolas antes de disparar, por ejemplo. Los planos medios cortan al sujeto por encima de la rodilla, las caderas o el pecho, y se utiliza mucho en las noticias para mostrar a los periodistas o en un encuentro entre dos personajes, buscando crear una mayor intimidad. El primer plano corta desde los hombros hacia arriba y nos sitúa a una distancia de intimidad con el personaje. Le vemos solamente el rostro y es el plano expresivo por excelencia y nos permite acceder con gran eficacia al estado emocional del personaje. Se utiliza para resaltar el impacto de un suceso sobre el rostro de los protagonistas, por ejemplo, el rostro de sorpresa o de extrema tristeza. El gran primer plano corresponde, corresponde a cuando se encuadra una parte del rostro y recoge la expresión de ojos y boca. La expresión de un rostro viene dada por la boca y la mirada. Entonces este es el plano más concreto en el que se contiene la expresión aún más cercano que el anterior, resalta aún más la emoción de los personajes. El primerísimo primer plano es es cuando se encuadra tan solo un detalle del rostro, ya sea los ojos, los labios, los oídos, para resaltar una parte del cuerpo, por ejemplo, cuando una pupila se contrae por exceso de luz. El plano no detalle es un primer plano de una parte del sujeto diferente al rostro, ya sea la mano con un cigarro, la corbata, un anillo. Entonces se trata de destacar un objeto que podría tener un significado importante en el desarrollo del relato audiovisual. Y el plano secuencial se aplica a una toma que puede moverse y variar su encuadre, registrando una o varias acciones en continuidad, aunque lo registrado no sea propiamente una secuencia, incluye varios valores de planos y este plano deriva de los inicios del cine cuando las cámaras eran muy pesadas, por lo tanto eran móviles y las acciones se desarrollaban frente a la cámara, siempre en el mismo encuadre y no ser que los sujetos se acerquen al lente de la cámara. Sirve para retratar un contexto y una atmósfera donde se desarrolla una acción determinada y permite presentar una gran cantidad de personajes y de información. Así también tenemos lo que son los movimientos de cámara, que en ese sentido existen dos tipos de desplazamiento hablando de la cámara o del lente. Eh, entonces tenemos de la parte de desplazamiento que se desglosa en toma fija, paneos, tilt, travel, cámara al hombro, cámara subjetiva y de, y de lente, que es sobre el zoom o plano foco. Entonces, en cuanto a la toma fija, es cuando la cámara permanece en una posición fija. El plano puede variar
en la medida que los personajes se acerquen o se alejen de la cámara, y se suele usar para mostrar imágenes estáticas o más bien contemplativas, o también para situaciones de mucho movimiento en donde son los personajes quienes le van a dar dinamismo a la imagen, por lo que no es necesario mover la cámara para captar la esencia de la acción. Los paneos son movimientos lentos sobre su eje en forma horizontal. Normalmente se hacen de izquierda a derecha, ya que ese es el sentido en que leemos, por lo que estamos más acostumbrados a seguir el movimiento de esa dirección. Y se puede usar en un plano panorámico para mostrar un paisaje o para pasar en un plano más cerrado de un elemento a otro. Es importante fijarse en el encuadre cuando empieza el paneo. Lo importante es que el movimiento esté definido y no de la sensación que el camarógrafo está buscando que encuadre. El tip-up o dump es muy parecido al paneo. Es un movimiento sobre el eje de la cámara que va de abajo hacia arriba o viceversa. El travel es un movimiento de cámara en el espacio. Consiste en un desplazamiento, se puede mover hacia adelante, hacia atrás o siguiendo una acción. Sirve para darle más dinamismo a una escena o para acompañar una acción. Generalmente la cámara se monta sobre un dolly, que es un carro donde se pone el trípode y la cámara, o sobre ruedas. La cámara al hombro es esta modalidad de movimiento de cámara, se realiza cuando cada vez que se quiere seguir a un personaje y no puede prever cuándo le serán sus movimientos, el operador de la cámara hace las veces de trípode. Entonces se utilizan básicamente para seguir movimientos de personajes, y para realizar este tipo de movimientos se debe ser muy hábil en la utilización de la cámara para que ésta no, no desenfoque. La cámara subjetiva, este movimiento de cámara se realiza toda vez que el director de la película quiere dar a conocer cuál es la mirada de nuestros protagonistas, por lo tanto se varía el punto de vista objetivo por el subjetivo. Entonces, el movimiento de lente o zoom o travel óptico es el movimiento de lente que permite acercar o alejar los objetos. Hay que tener cuidado al usar celulares o en algunas cámaras de video digitales, ya que este acercamiento se hace de forma electrónica, lo que produce que la imagen se pixelee y pierda definición. Entonces el paneo de foco es un pequeño movimiento de lente en relación a los objetos en el interior del encuadre. Es decir, cambia el objeto que aparece nítido. Así también tenemos que tomar en cuenta los ángulos de la cámara, ya que se utilizan para generar diversos reacciones en los espectadores, resaltando una diversidad de posibilidades de efectos o a través del punto de vista de la cámara, tomando en cuenta su inclinación o altura. Entonces tenemos un movimiento normal que se entiende cuando se traza una línea vertical imaginaria desde la mirada del sujeto hacia el lente de la cámara y están a la misma altura. El picado, que se entiende cuando la cámara está a 45 grados en picada hacia el sujeto, y se tiende a utilizar este tipo de ángulo cuando se quiere tratar de ver disminuida la persona que se está grabando frente a alguna amenaza o fuerza mayor. Entonces, el contrapicado, por el contrario de la angulación contrapicado, la cámara está a 45 desde el suelo hacia el sujeto. En términos de expresividad, este tipo de angulación se entiende o se tiende a usar para dar cuando dar cuenta de su prioridad o grandeza. Entonces, cuando un personaje se siente de mayor importancia, más poder o más tamaño. El cenital
Este tipo de angulación se llama cuando la cámara está sobre los sujetos o objetos que está grabando, pero de maneras cenital, es decir, desde el cielo en forma recta hacia abajo. No comprende ningún tipo de angulación en relación a los sujetos, un ángulo muy perpendicular para mostrar un, un objeto o espacio en su totalidad, por ejemplo, una operación. Entonces, es así que también se deben de cumplir ciertos roles que para tener clara las distintas tareas de cada uno de los participantes en el desarrollo de un proyecto audiovisual, como las que se describen a continuación. Por ejemplo, el rol de director en una producción audiovisual es quien tiene clara una idea o crea una historia y la lleva a su realización. Entonces el director es el que promueve que la película se haga, en algunos casos escribe los guiones y convoca al equipo y vela por el trabajo de todo el equipo y lidera la realización del producto final. Eh, el rol del guionista es el encargado de desarrollar el guión de un producto audiovisual. A veces el director de un programa es también su guionista, aunque en ocasiones el guionista solo se encarga de escribir los diálogos y escenas sin participar en el rodaje. El, el- el rol de productor va de la mano con el director, ya que es quien se encarga de velar por toda la operación logística de la película, desde la etapa de producción hasta la postproducción. Entonces, y vela por la buena utilización de los recursos y los presupuestos. Entonces, está a la cabeza de la organización, contacta al equipo de trabajo y vela porque la realización de la película fluya de la mejor manera posible. El rol de los actores, un actor es una persona que representa roles en una producción dramática. A veces representa a personas reales o personas ficticias, pero muchas veces pueden interpretar animales, monstruos y hasta escenografía. El rol del investigador tiene la misión de investigar los contenidos necesarios para la producción, revisar los datos e información que se comunicarán y de entrevistar tanto en cámara como fuera de ella a quien corresponda. El rol del camarógrafo son los que tienen la tarea de manejar las cámaras dentro de una producción, trabajan junto al director decidiendo dónde poner la cámara, verificar la iluminación adecuada y buscar el mejor encuadre de acuerdo a los recursos disponibles. El montajista son los encargados de tomar las imágenes que se han capturado en la cámara y convertirlas en una narración audiovisual. Trabajan con los guiones y estrechamente con los directores. Su trabajo por lo general se desarrolla en un computador donde cargarán los videos que se han grabado para luego cortar y ordenar de acuerdo al guión.
En la parte de preproducción tenemos que uno de los detalles de hacer una producción audiovisual está en pasar de una idea abstracta a un video. Lo importante no solo es pensar qué es lo que queremos hacer o más bien qué historia queremos contar, sino definir cómo la queremos contar. Por otra parte, también es importante tener muy claro cuáles son los recursos que tenemos para grabar la historia. Si imaginamos una escena con mucha acción y explosiones, pero no tenemos más que nuestra cámara en el celular y somos 4 o 5 personas, es difícil que podamos desarrollar esa idea. Por eso es importante que la historia que definamos sea una que podamos contar con los recursos que tenemos. Entonces, un buen método para hacer un guión consiste en ir escribiendo la idea varias veces, primero de modo muy breve en solo frase y luego ir progresivamente desarrollando la idea de forma más extensa. Entonces es así que tenemos lo que es el storyline, la sinopsis y el argumento. La storyline es una explicación en una frase para dar a conocer de qué se trata la historia. En la sinopsis, en 2 o 3 párrafos, se cuenta de qué se trata mi película y se presenta el conflicto principal, el protagonista o los protagonistas y antagonistas y conocemos el desenlace. Y el argumento es la historia completa narrada como si se tratara de un cuento. A partir de la lectura del argumento nos debemos hacer una idea clara del desarrollo de la historia, los personajes principales y secundarios y los distintos conflictos que se ven en la narración. Entonces, después de tener la estructura clara, se comienza a escribir el guión y, eh, y en las producciones audiovisuales, el guión generalmente contiene las escenas de diálogo y situaciones que se van a grabar. Siempre el guión sufre variaciones durante el rodaje, pero a pesar de que esto suceda, es muy importante afinarlo lo más posible, ya que eso nos permitirá en el papel visualizar todo lo que necesitamos para la grabación y los problemas que podrían surgir durante esta. Entonces, el guión lo vamos a entender como una base que tiene como meta guiar por una ruta segura a la realización de la obra audiovisual. Es un desglose por escenas del argumento, en donde conoceremos de diálogos de los personajes y se describen detalladamente la acción. El guión puede tener cualquier longitud y formato de acuerdo a lo que el grupo determine que ha sido su idea, pero básicamente debería definir qué va a ocurrir en el video que se va a grabar o el recurso audiovisual y qué dirán los personajes en el caso de cada acción o escena. La producción audiovisual ya es cuando ya hay un equipo, entonces, y una idea de guión y una producción terminada y una fecha de grabación. Entonces, para la producción es importante ser muy organizado y tranquilo. Lo más conveniente es montar una pequeña oficina de producción o tener un espacio donde trabajar. Por lo menos hay que llegar con el equipo adecuado para poder realizar esta parte. Entonces, los elementos a tener en cuenta para la producción de una jornada de grabación es el plan de rodaje, eh, el equipo, las copias del guión, botiquín de emergencia, los guiones. Entonces, también deben de repartir el plan de rodaje, revisar el material, cuidar el equipamiento, eh, que el set esté en las condiciones óptimas. Y así que entramos a la postproducción, que es el proceso posterior a la grabación, una vez que ya se tienen las imágenes, la música y el guión.
Entonces es necesario transformar todas estas unidades en una sola obra. En cuanto a la distribución, es cuando ya está listo el video, entonces, y es cómo se va a difundir o se va a transmitir hacia los demás. Entonces, estas son todas las partes o el manual que se debe de seguir para una producción audiovisual. Ahora vamos a ver algo más acerca siempre de la producción audiovisual.
Bien, vamos a continuar con la parte de producción audiovisual, que en este sentido es más que todo para responder por qué hacer un video. Entonces, para ello tenemos que al final todos necesitamos contar cosas, ya sea un cuento, un chiste o algo que nos haya sucedido sobre unas vacaciones. Entonces, ante esta necesidad de contar una historia o un medio en los o algún suceso en los últimos días o años, entonces se ha abierto una importante eh, producción audiovisual, ya sea las grabaciones con cámaras de video, móviles, fotografía digital. Entonces esto ha sido posible con la llegada de la señal digital. Entonces ese tipo de señal ha hecho posible un importante aumento en la calidad de las grabaciones y que los costes de los equipos audiovisuales hayan bajado a unos precios que hoy en día permiten que cualquier ciudadano de clase media pueda acceder a un equipo de grabación y montaje. Entonces, es así que para realizar un video debemos antes de cumplir con la preproducción y planificación que va de la mano de la idea al guión. Entonces, para ello debemos tomar en cuenta dos aspectos. El primero es qué contar. Entonces, en la cual surge la necesidad de contar o compartir con otras ideas. Entonces, hay miles de cosas que podemos contar a través de las producciones audiovisuales, pero lo primero es tener esa necesidad de comunicar a otros aquello que nos preocupa o nos gusta o nos importa. Luego surge lo que es la idea, que es el motor que genera las necesidades de contar una historia y es la que nos anima o provoca a compartir con los demás algo que haya sucedido a nuestro alrededor. Entonces, esa idea la podemos trasladar al mensaje audiovisual, al video de múltiples formas, y para ello hay diferentes posibilidades que se abren ante nosotros. Entonces, en la producción de un video son varias, pero en grandes rasgos existen tres formas fundamentales de cómo contar una idea. La primera es la producción de ficción o dramatización, la producción documental, que es la captura de la realidad, y la producción de videocreación. Entonces, eso nos abre paso a lo que son los tipos de producción audiovisual, que en la producción de ficción tenemos que, al contrario de la documental, las obras de ficción no buscan la captación de la realidad, sino que recrearla y transformarla con el fin de narrar hechos que pueden o no haber ocurrido. Entonces, en la producción documental de reportajes o noticias, su objetivo es la grabación de hechos reales con el fin de reflejarlos lo más fielmente posible y someterlos a análisis, que también se puede hacer un video usando grabaciones o filmaciones de archivo. En cuanto a la producción de videocreación, el objeto de este tipo de videos es el arte en sí, entonces los fundamentos del mismo y la investigación de los procesos de la obra audiovisual. Entonces el autor de un video de creación pretende crear un objeto de carácter artístico sin las limitaciones ni de la sociedad o de diferentes géneros. Pero para ello se necesita elaborar un guión y para elaborar un guión se siguen varios pasos. Lo primero es tener la idea, la sinopsis, el tratamiento y y en cuanto al guión. Entonces, a la hora de comenzar a escribir nuestro guión, el primer paso es la idea, que debemos de escribir en 2 líneas por lo menos lo que queremos tratar en nuestro video. Luego va la sinopsis, que más que todo es una descripción un poco más detallada del tema de nuestra producción audiovisual. Empezamos a introducir los personajes que pueden aparecer y dónde sucede la acción.
aparece el conflicto y empezamos a dar más detalles. Entonces, en esta primera etapa es básica una buena documentación para hacer un trabajo creíble y riguroso. Luego de ello surge el tratamiento, que en aproximadamente 2 o 3 páginas se debe describir de una manera más desarrollada la idea. Entonces ahí presentamos a los personajes y sus relaciones, así como los espacios donde se discute la acción y las localidades donde se va a desenvolver la historia. Y con ello surge Pase del Guión, que es una de las fases fundamentales de una producción audiovisual, que es un trabajo que se asiste siempre sobre un buen guión. El guión es una guía en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la pantalla, y en la elaboración de un guión podemos distinguir 2 fases. El primero es el guión literario y el segundo es el guión técnico. En cuanto al guión literario, es aquel que describe aquello que se mostrará y escuchará en nuestro video. Ahí involucra lo que son la división por escenas, las acciones de los personajes o eventos de diálogo entre personajes. Entonces, un buen guión literario tiene que transmitir la información suficiente para que el lector visualice la película que se le quiere contar. Luego está lo que es el guión técnico, que es un guión elaborado por el director o el realizador del video después de un estudio y análisis minucioso. Entonces, un estudio claro del guión literario. Entonces, en el guión técnico, el realizador puede suprimir o incorporar o cambiar paisajes de la acción. Entonces, en el guión técnico se detallan las secuencias y los planos y se ajustan las puestas en escena. Para ello también es necesario definir todos los medios que vamos a necesitar a la hora de realizar la producción audiovisual. Entre ellos tenemos lo que son los medios técnicos, como por ejemplo cámaras de grabación, trípodes, micrófonos, iluminación, baterías, etc. Entonces también tenemos los medios artísticos, que es que involucra el vestuario, la decoración, el mobiliario, los medios humanos, que se refiere al personal técnico, eh, también al personal artístico, eh, y al, al de, el desglose se refiere a que se utiliza sobre todo en producciones de ficción, que consiste en establecer de manera detallada las necesidades para llevar a cabo el guión. El plan de trabajo, que es un documento realizado por el productor que planifica y organiza la fase de rodaje. Y sobre todo el principal, que es el presupuesto, que tiene como objetivo evaluar el coste total de la producción audiovisual que se quiere realizar. También para realizarlo se deben de cumplir ciertas etapas, ya sea en la composición del encuadre o en el punto de vista. Entonces, en la posición del encuadre, se refiere a más que todo una producción audiovisual, que podríamos decir que es el arte de ordenar o seleccionar y disponer los elementos necesarios para comunicarlos a los espectadores aquello que queremos contar. Cuando el encuadre es todo aquello que recogemos a través del visor de nuestra cámara, entonces la composición que hagamos dentro de ese encuadre depende del punto de vista desde donde pongamos la cámara, del tipo de plano y del tipo de objetivo. En cuanto al punto de vista, es el lugar donde ponemos nuestra cámara para realizar la toma, y puede ser un poco más arriba, un poco más abajo o a la izquierda o derecha, dependiendo de lo que queramos transmitir. Y ahí tenemos diferentes planos. Entre algunos podemos mencionar el plano normal, el plano picado y el plano contrapicado, que ya los mencionamos anteriormente en el documento anterior. Tenemos lo que es el gran plano, que ya lo habíamos mencionado, el plano general y el plano americano, el plano medio, el primer plano, el primerísimo plano,
entonces, y el plano recurso. Entonces, todos ellos ya los hemos detallado anteriormente. Con ello tenemos que cumplir ciertos objetivos, que el tipo de objetivo que utilicemos también va a ser determinar en nuestra composición. Entonces los objetivos tienen un determinado ángulo de visión. En eso tenemos lo que es el objetivo normal, que tiene un ángulo de visión parecido al ojo humano, unos 45 grados. Entonces la apariencia de la imagen que se capta es parecida a la que vemos a través de nuestros ojos. Tenemos el objetivo gran angular, que son objetivos con ángulos de visión amplios en torno a 60 a 180 grados y sirven para sacar grandes planos generales o se pueden utilizar en habitaciones reducidas. También tenemos el teleobjetivo, que tiene ángulos de visión muy reducidos, sobre 21 grados, y por lo tanto nos acercan al sujeto, ¿verdad? Entonces, para ello también tenemos que tomar en cuenta lo que son los decorados, que podemos distinguir entre decorados artificiales y decorados naturales. Entonces, en el primer caso se suelen encontrar en el cine o en series de televisión, donde hay profesionales encargados de realizar los escenarios que requiere una película. Y en muchos casos son totalmente creados para una producción en concreto. Luego está la parte de vestuario, que es tan importante como el lugar de las grabaciones, para que el personaje se vista de acorde a la locación. La luz, que es uno de los elementos fundamentales en toda composición o producción audiovisual, entonces, y es un arte muy complicado, pero en la medida que se debe de tenerlo en cuenta para generar una escena lo más visualmente posible. Entonces, es así que se deben de cumplir también ciertas reglas a la hora de componer el encuadre, como por ejemplo el concepto de aire, que se entiende por el espacio que queda entre la figura humana y el resto del encuadre. La regla de los tercios, que son los elementos principales del encuadre, que deben colocarse en los puntos que resultan al dividir el cuadro en tres, en tres partes iguales, tanto horizontal como vertical. Entonces se puede despertar el interés del receptor al evitar la simetría que resultaría de emplazarlos en el centro. Entonces también se debe tomar en cuenta ciertas reglas cuando hablamos de la imagen en movimiento, que son el movimiento en la escena y el movimiento de la cámara. El movimiento de la escena es todo aquel movimiento ajeno a la cámara y que se produce por el movimiento de los actores, de un coche, de un animal, eh, y en la medida de lo posible también debemos dirigirlo y adaptarlo al guión que se ha elaborado. Y el movimiento de cámara es el movimiento realizado por la cámara mientras estamos grabando. Habitualmente se realizan sobre un trípode o cualquier otro soporte que permita realizarlo. Y en otras ocasiones nos puede interesar poner la cámara en el hombro para seguir al actor, ¿verdad? Entonces ahí que surgen varios tipos de movimientos, lo que son el panorámica, el travel, la cámara al hombro y el movimiento de zoom, que ya se ha explicado anteriormente. Para, para realizar dicho producción audiovisual también se debe tomar en cuenta lo que es el sonido que se va a utilizar, y con ello debemos de tomar en cuenta los derechos y permisos de si vamos a incluir alguna música o alguna melodía en la producción, también con qué dispositivos podemos grabar y los consejos para una buena grabación de video. Entonces, así que el sonido es muchas veces el gran olvidado de la producción audiovisual y solo nos acordamos de él cuando hay alguna ruptura de audio. Pero es básico disponer de unos buenos micrófonos, cables en buen estado y auriculares para comprobar que el sonido se está grabando con buena calidad. Entonces, para
la cuestión de los derechos de autor, tenemos que en el ámbito práctico, esto quiere decir que debemos de tener derecho a grabar en cualquier espacio público, siempre que no se atente al derecho del honor, la intimidad y la propia imagen de las personas. Entonces, grabar personas, en el caso de grabar a personas que van a ser fácilmente identificadas, es conveniente obtener un permiso y explicarles los detalles del proyecto para que se graba donde se publicará o se emitirá y si la persona está de acuerdo. Este más que todo cuando vamos a hacer una grabación ahí, un espacio al aire libre y, y hay personas ajenas a nuestra producción, pero que siempre van a salir en el video. Entonces, grabar los espacios también en lugares como museos o cines, donde normalmente no se puede grabar. Por ejemplo, si vamos a grabar una imagen en una iglesia o en un cine, o un centro comercial, en un banco, por ejemplo, que son espacios que no se puede, no se puede grabar. También es de tomar en cuenta con qué dispositivos podemos grabar, por ejemplo, los tipos de dispositivos para capturar el audio, ya sea grabadoras digitales o análogas, micrófonos, USB, teléfono móvil, entre otros. Los dispositivos para capturar video como cámara de fotografía digital, diferentes tipos de cámara o webcam, teléfonos móviles, entre otros. Entonces, y los consejos para poder hacer una buena grabación de video es que debemos de elaborar un guión, si es posible con cómo va a quedar, también comprobar los equipos que sean adecuados, grabar los distintos tipos de plano para luego poder escoger entre el mejor e intentar seguir las reglas de composición básica, tanto de tamaño de planos como su encuadre, controlar la duración de los planos, también para filmar acciones concretas. También debemos de tomar en cuenta ciertas reglas, por ejemplo, para grabar una entrevista, que sería eh, la regla de los 3/3, o es importante apuntar bien el nombre de a quién se va a grabar, los movimientos de cámara, los tipos de audio, iluminación, la preproducción. Entonces, luego entramos en la parte de edición de audio y video. Para este caso tenemos lo que es el montaje, que son algunos criterios básicos, como lo es el audio y el video. En cuanto al audio, se edita una secuencia de sonidos y en la edición de sonido también existen los planos sonoros. En cuanto al video, la edición de documentos y noticias, eh, conviene combinar tipos de planos que sean muy distintos entre sí y contextualizar una buena forma de hablar de un hecho. Entonces, luego pasamos que para poder hacer la edición de audio y video debemos de contar con editores de audio y video digital, los cuales los más reconocidos que habíamos visto en la unidad anterior era el Audacity, y entre ellos también está el Windows Movie Maker y el Ableton Spin. Entonces, las características y más para poderlo ocupar están en los respectivos links. Entonces ahí se puede ingresar y ver cómo se instalan y cómo hacerlo, ya que estos tres son programas que se deben de instalar. Ya si uno lo quiere hacer online, se tienen con estos tres, el Splice, el JumpCube y el AES-Pop. Entonces que cada uno de ellos en los diferentes links tienen la descripción que brinda y algunas ventajas y desventajas que tienen del mismo. También para los recursos de audio y video que se vayan a utilizar es muy necesario tomar en cuenta los derechos de autor, y para ello se brindan estos dos enlaces. Uno es donde podemos encontrar diferentes tipos de audios, eh, ya sea músicas con licencia para incorporar a nuestra producción, y el otro son fragmentos de videos que podemos incorporar igualmente en nuestra producción. Ya una vez tengamos hecho nuestro video, entonces entramos en la parte de la publicación y difusión. Muchas veces solo conocemos lo que es YouTube,
pero existen también otras plataformas para hacerlo, por ejemplo, Blip TV, Juncode y EA Spot. Entonces son algunos de ellos que, aunque el más reconocido claramente es YouTube. Entonces esa parte con la distribución en el Internet, que lo que se busca es maximizar la difusión de nuestro trabajo. Bien, estos serían los temas que se iban a cubrir en esta semana, en la parte de la unidad 6. Nada más recordarles que tienen hasta el día de mañana para enviar lo que es el proyecto 1 y también ya tienen habilitado lo que es el proyecto número 2, que primero deben de definir cuál es el tema. Supongo que van a seguir con los mismos grupos de trabajo, por mí no hay ningún inconveniente. Entonces, pero primero deben de contestar en el foro cuál es el tema que van a escoger. Y ahí dice lo que debe de cumplir, las características de por qué escogieron el tema y lo que encierra, para yo darles el visto bueno y ya comiencen a trabajar en ese tema. La fecha de entrega, si no me equivoco, es hasta el 14 de junio, entonces tienen un poco más de 2 semanas para realizarlo, pero es bastante trabajo, así es que no se vayan a confiar porque es el proyecto 2 de la materia. Entonces, de mi parte esto sería todo, agradeciendo la asistencia y que pasen un feliz fin de semana. Licenciado, buenos días. Sí, dígame. Fíjese que yo quería descargar un de los que nos puso ahí en la plataforma de imagen, pero fíjese que siempre me aparece de que siempre la computadora, no sé, siempre me neutraliza un virus, no sé en qué estará. Cuando me meto a un link de los que están ya ahí. Y, Si gusta me lo puede mandar por mensaje el link para revisarlo. ajá, porque siempre es de imagen, porque el de Jim sí sí lo instalé. Ese sí cabalito me salió y todo. Y ese he estado probando. Pero el otro es el que no el de foto, no sé, me he olvidado. Pero ese es el que me aparece ahí. Ya voy a revisar. Es de imagen, es el Photopad. Ajá, ese me metí en un link, pero siempre me aparecía así, que la computadora me neutralizaba un virus. A la hora de descargarlo. Sí, ajá. Vamos a ver. Este es el link por mensaje, le acabo de escribir el link para mensaje de acá, que me aparece para descargarlo. Con este le acabo de dar y sí me lo descargó. No sé si tiene acceso a la computadora en este momento para verificar si lo puede descargar. No, ahorita del celular estoy, pero más tarde me voy a meter en ese que me mandó usted. Ajá, porque lo que puede hacer también es descargarlo desde el celular y no sé y luego pasárselo a la computadora. Va, está bien, voy a probar ahí y ahí le aviso. Ajá, porque si no, quizás le tocaría desactivar lo que es el antivirus para descargarlo y instalarlo y luego activo otra vez el antivirus, porque a veces surge eso, dependiendo el antivirus que tengamos en nuestra computadora, a veces bloquea ciertas aplicaciones, ¿verdad? Va, está bien, licenciado, eso le quería comentar ahí. Ok, si tienen cualquier inconveniente, entonces ahí me escribe y con gusto le ayudamos para solventarlo.
Va, muchísimas gracias, licenciado. Feliz día. Gracias, igual, feliz día.